Falta cada día menos para que se realice el plebiscito en nuestro país. Se han tomado distintas definiciones para asegurar que sea un proceso seguro, que cuente con toda la confianza también de la gente para que pueda participar. Para abordar los detalles justamente de este proceso y de los votos que vienen, estamos junto a Patricia Santamaría, presidente del Consejo Directivo del CERVEL. ¿Cómo está? Bienvenido, MolTV. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Bárbara? Gusto de saludarla. Bueno, cuéntenos cuáles son sus principales inquietudes respecto al proceso que se viene en poquito tiempo con el plebiscito. Bueno, principalmente creo que ya se ha conversado todo lo que era necesario conversar. Nosotros nos hemos preocupado de convocar no solamente a ministros, subsecretarios de carteras que tienen que ver con el plebiscito, con los actos electorales. Hemos estado presentes en distintas comisiones con la presidenta del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados. Hemos conversado con los centros de estudio. No, mañana hablamos con organismos de la sociedad civil, del nuevo pacto social, con los alcaldes, para decir, hemos recogido distintas opiniones. Hoy día llegó el momento de las decisiones. Por eso yo estaba muy contento, ¿no es cierto?, cuando anoche con el ministro de Salud, después de asumir algunas propuestas que nos hicieron de un protocolo o de un proyecto de protocolo que le entregamos como servicio electoral, muy completo, desde que la persona sale de la casa hasta que vuelve sana y salva, y todo lo que involucra un proceso electoral, ya llegamos a un acuerdo respecto a un protocolo que es dinámico, un protocolo que vamos a trabajar en una mesa permanente, que va a estar semanalmente viendo ese tema, pero también, bueno, y además con coordinaciones regionales por el tema del paso a paso y por las realidades regionales diferentes que existen en este país. Yo hoy día, un poco más tarde, tengo reunión con todos los alcaldes y las alcaldesas, por ejemplo, de los municipios rurales, para ver también esa realidad que es distinta. Nos preocupamos de las personas que hacen uso de la ley de identidad de género, convocamos al móvil, estuvimos con Fundación Iguales, por suerte, la posposición del plebiscito permitió que 1870 personas, 1870 personas pudieran cambiar de sexo, el sexo registral, y 1600 pudieran cambiar de nombre. Y eso tiene mucha importancia por la dignidad de las personas y por cómo nos comportamos a veces nosotros como país, que somos muy poco solidarios, que somos esas risas que se escuchaban, ¿no es cierto?, a veces cuando las mesas eran separadas y cuando no se respetaba a las personas. Estamos preocupados de esos temas, hemos conversado con el intendente, no hemos dejado nada por hacer, pero lo que me preocupa, para contestar su pregunta, es que los que tienen que tomar decisiones, tomen las decisiones, porque ya se acabó el tiempo de la conversación, hoy es el tiempo de las decisiones. Bueno, justamente le iba a preguntar por eso, porque lo hemos visto usted muy activo con muchas reuniones, pero desde las organizaciones civiles, por ejemplo, han criticado al gobierno que pareciera que no está lo apurado que se esperaría porque queda muy poco tiempo. ¿Usted ve que estamos atrasados en esas decisiones que usted menciona? O sea, no estamos atrasados, creo que nosotros trabajamos como en tres áreas, ¿no es cierto? Una es el área de cómo hacemos el plebiscito. Y fuimos descartando algunas porque son impracticables, como es la votación por internet, la votación electrónica, como es la votación anticipada, como es la votación postal. Vimos todos esos aspectos y además nos dimos cuenta que mientras menos cambie uno en la experiencia internacional, menos cambie la forma de votar, con las costumbres que tiene el país, la idiosincrasia electoral, es lo mejor. Por eso propusimos o 2 días o un día en jornada ampliada y en más locales o locales más grandes que permitan mesas separadas para el distanciamiento físico. Yo creo que ya Perdón que me está. interrumpa, pero en las cosas que ustedes descartaron, como el voto electrónico que está planteado, el voto por correo, ¿las descartaron más que nada por el cambio y por el poco tiempo que queda? ¿O porque encuentran que es un sistema que puede generar problemas pensando en las elecciones que vienen más adelante? Bueno, lo primero, hay una norma electoral que dice que es inconveniente hacer cambios en años electorales. Pero bueno, eso tenemos que hacerlo porque estamos en una situación especialísima. Nosotros estábamos listos para el plebiscito el 26 de abril, cuando nos golpea la pandemia y se pospone. Estuvo bueno que se pospusiera, ¿sabe por qué? Entre otras cosas, porque 119.000 chicos y chicas van a cumplir 18 años al 25 de octubre. No habrían podido votar en abril, pero ahora sí van a poder votar y son 120.000, no es una cifra menor. Espero que vayan y concurran y se sientan convocados a este hecho histórico. Más bien, en el caso del voto por internet, lo encontramos, primero, no es un voto secreto. Uno no sabe quién está al lado de la persona en el teléfono, la tablet o el computador. No, es un voto inseguro, inseguro en el sentido
de que no podemos asegurar la transmisión de lo que se vota al centro de cómputo, como si lo hacemos desde los locales de votación. El voto electrónico era imposible hacerlo porque Brasil se demoró 20 años. La gente habla muchas veces sin conocer bien las cosas, porque tuvieron que hacer planes pilotos, producir las máquinas, etcétera, etcétera. Además es un continente. La India tiene 1.000 millones de electores, 1.000 millones de 1 millón de mesas de votación. Entonces, tampoco no tenía sentido cambiar la mesa de votación por una máquina y no teníamos tiempo para importarla. Además, un país sudamericano, hermano nuestro, que va a tener que implementar el voto electrónico, está gastando $100 millones en comprar máquinas. En este momento eran más importantes los ventiladores y otro tipo de temas. Descartamos el voto por postal porque tampoco es un voto secreto. No es un voto secreto, el voto también podría haber sido anticipado, tenía el inconveniente de la custodia de la votación que se hubiera realizado. La gente dice, pero en Corea del Sur lo hicieron, claro, pero lo venían haciendo mucho tiempo. El voto anticipado en Suecia tiene 100 años. Le cuento una cosa, en Ecuador se hizo, y yo me tocó participar, el voto anticipado, el año 2013. 800 personas votaron. Para un padrón de 15 millones, 800 en realidad es una muestra. El voto domiciliario, que hablamos mucho, me criticaron a mí, ¿por qué no lo han implementado? Yo me tocó hacerlo en Asunción, en Paraguay, 45 personas. Entonces son pilotos, los cambios electorales se tienen que hacer de a poco. Por eso fuimos descartando, por diferentes razones fuimos descartando ese tipo de votación. Y llegamos a una votación muy similar a la que estamos acostumbrados. Y creo que además ya estamos a punto de acordar que sea en un día, con jornada amplia de 12 horas, desde 10 horas, y probablemente en locales más amplios, en locales más grandes, y en más locales de los que habíamos programado para el mes de abril, que eran 2.492. Van a haber más locales. Y además de eso, estamos trabajando, y hay una muy buena idea, creo yo, de dar facultades extraordinarias al servicio electoral para que podamos nosotros, a través de distintos protocolos, instrucciones obligatorias, saltarnos un poco algunas normas que son extremadamente rigurosas. Usted sabe, Bárbara, por ejemplo, que en la Cámara Secreta, en la ley, dice que tiene que tener una cortina o una puerta para que poco menos que quede encerrado, casi secuestrado, digamos, el elector, cuando en realidad el secreto del voto se puede asegurar de otra manera. En Centroamérica, en el Caribe, nos dan cancha, tiro y lado, como decía mi abuelo, son unas pequeñas de 50 centímetros, como una U, que lo que aseguran es que el voto no se vea, pero la persona está parada en una mesa y nadie sabe por quién está votando y no tiene que construir, además, unas cámaras secretas que hay que guardar durante 2 o 3 años en los años no electorales. Entonces, sobre todo ahora en pandemia hay que tener contacto físico con esta cortina que hay que abrir, o sea, claro, también es otro claro, paso más. por lo pronto no va a haber cortina, no va a haber puertas y los vamos a instalar contra la muralla y punto, vamos a buscar fórmulas. Entonces, yo creo que eso ya está bastante afinado. Es que está quedando por resolver desde mi punto de vista el tema del financiamiento. En los referéndums, en los plebiscitos, es fundamental la igualdad de financiamiento, ¿no es cierto?, la igualdad, la equidad desde el punto de vista financiero de las distintas opciones. No puede el dinero ganar un plebiscito. Y por eso nosotros hemos propuesto detalladamente, y hemos llegado tanto al Ejecutivo como al Legislativo, los poderes colegisladores, una propuesta que implica además aceptar la participación no solo de los partidos políticos, a quienes ya los tenemos bastante regulados en términos de lo que gasten en el plebiscito, porque podemos hacerlo, sino, se aplica esa ley, sino respecto de asociaciones de la sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil, asociaciones de ciudadanos, de ciudadanas, movimientos ciudadanos. La idea es que se inscriban en un registro y que ahí designen un administrador electoral, nos permitan abrir una cuenta a nombre de ellos y se utilice el mismo sistema que usamos cuando hay candidaturas. Vemos la trazabilidad, sabemos quién aporta. Es importante establecer el límite de gasto. No podemos, menos en una situación como esta, dejar abierto que se gasten miles de millones de pesos. Hoy día, por ley, para una campaña presidencial se gastan 10 millones de dólares. Parece bastante, y porque se rebajó en la reforma del gobierno pasado, porque se podían gastar 20 millones de dólares en una campaña electoral. Eso es lo legal, a veces se gasta más. Y entonces, ¿Cómo ve
hagan ustedes? Porque en este caso, cuando estamos hablando de un plebiscito, es bien distinto a una campaña por personas, por ejemplo. Entonces, ¿cómo podríamos regular o hacer seguimiento si eventualmente la gente, o por redes sociales o por otros medios, cada uno de forma individual quisiera gastar, por ejemplo, a propósito del rechazo o del apruebo, o quisiera invertir o hacer campañas fuera de los plazos establecidos? ¿Es mucho más complejo que las elecciones normales? A ver, en la medida, ¿no es cierto?, que sean personas las que están opinando, las que están, ojalá de manera positiva, en forma cívica, digamos, y respetuosa, y se da un debate por redes sociales, que es donde seguramente se va a dar de una forma, más que presencialmente. Eh, si vemos eso, ahí está la libertad de expresión. Y es lo mismo, ¿no es cierto?, que una conversación si se pudiera ir en el metro a menos de 2 metros, 1,5 metros, sin distanciamiento físico. Las personas pueden conversar, hacer valer su opinión, etc. Distinto cuando se contrata. Entonces nosotros lo que estamos diciendo, como aquí en nuestra propuesta, las personas van a estar registradas en el servicio electoral, las redes sociales solamente van a poder contratar con aquellos que están registrados la propaganda. Y uno puede así hacer la trazabilidad y saber cuando el que está desprestigiando, cuando el que está generando una noticia falsa, cuando el que está inventando un determinado hecho, y puede establecer sanciones. Lo importante entonces es saber, porque aquí va a haber muchas personas haciendo no propaganda, sino que intentando promover ideas, y eso está bien. El voto debe ser informado, debe haber un debate sano, eso es bueno para la democracia. Lo que no es bueno es que se organicen determinadas personas y obtengan dinero sin límite, lo gasten sin límite y además lo malgasten o aporten negativamente a una decisión informada por la vía de noticias falsas u otras. Es difícil ¿Podrían haber? controlar, pero lo debemos fiscalizar. ¿Perdón? ¿Podrían haber multas, sanciones y seguimiento justamente a personas que a propósito hagan campañas de desinformación o, como dice usted, campañas que no sean constructivas precisamente? Eso es lo que queremos, es lo que queremos. Y de hecho, mañana, el viernes, tenemos una bien interesante, convocado por un grupo de trabajo que convocó la presidenta del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados, donde hay un grupo importante, está apoyando ahí Idea Internacional y el PNUD. Hay un seminario, un encuentro con expertos sobre temas de redes sociales, precisamente. Ahí nos va a tocar compartir, probablemente va a estar el ministro Monker, me indicaban, y la idea, ¿no es cierto?, es en ese espacio ver las distintas forma en que se ha resuelto. Brasil lo resolvió por la vía de los delitos comunes y una fake news que afecta a una persona se mira como una injuria, como una calumnia. Hay otros países que es difícil establecer esos delitos informáticos, pero no es imposible. Nosotros queremos avanzar y aportar en eso. Y ahí está el área también sanitaria, que aparentemente se lleva, como conversábamos antes del programa, se lleva como toda el centro de la discusión, pero nosotros estamos en esto, los votos están listos, las cédulas electorales están a buen resguardo en bodegas seguras en alguna parte del país. Tenemos contratadas a las personas, las formas de distribución, toda la cadena de distribución, dentro del protocolo de seguridad también establecimos los aspectos sanitarios para que no llegue en una caja, ¿no es cierto?, un virus, ¿no es cierto?, que se cuele ahí cuando se está armando con los materiales electorales. Es decir, hemos pensado en todos los detalles, porque sabemos que es un hecho histórico, es primera vez, yo digo en el mundo, porque he buscado otra vez, donde se le pregunta al pueblo si quiere o no una nueva constitución y quién debe redactarla. Los plebiscitos se establecieron fundamentalmente para aprobar textos que generaban otros, o para resolver conflictos entre el Ejecutivo y el Legislativo. Hubo por ahí un plebiscito bien especial, que era por si una persona se quedaba 8 años, digamos. Pero en general no se pregunta a los pueblos si quieren o no un nuevo marco constitucional, que es el marco que además genera todas las leyes, la forma de cómo vamos a vivir los próximos 40 o 50 años. Son más comunes de salida que de entrada, a diferencia de esta Así, oportunidad. Ahora, ¿qué espera así es. usted? Se convocó una mesa de la oposición y del gobierno justamente para abordar los cambios y ampliar las facultades que debería tener el CERVEL. ¿Qué espera de esa iniciativa? ¿Y cuáles son esas facultades que a usted le gustaría que se les ampliaran? A ver, yo creo que aquí en este caso hay
desde lo más pequeño. Nosotros hoy día tenemos que, imagínense, hacer una reforma de una ley orgánica constitucional. Se requieren 3/5 y control de constitucionalidad para establecer que las personas pueden llevar su propio lápiz. En realidad es un detalle. Para ¿Es establecer necesario que no, tanto procedimiento para una cosa claro, tan es una cosa tan negativa. No, hoy día hay que hacer ese mismo procedimiento para que no haya cortina en la Cámara Secreta. El sistema electoral chileno está muy basado desde la desconfianza y está extremadamente regulado. Hay en otros países, Uruguay, por ejemplo, más inteligente que nosotros probablemente, tienen educación pública gratuita desde principios del siglo pasado, las maestras rurales son las más respetadas, digamos, países que entienden cómo son las cosas. Entonces ahí la Corte Electoral, la que quedó con facultades, no solamente para fijar la fecha, ellos quedaron sin fecha en su momento para las elecciones municipales que tenían establecidas, sino que también para otro tipo de regulaciones. Nosotros queremos, ¿qué facultades hemos pedido? De hecho, la posibilidad de ampliar el horario de votación, eso está establecido en la ley, que no cerremos a las 6 de la tarde, sino que a las 8 de la noche. Esa es una de las facultades que se requieren. Para lo que es la instalación de las mesas o los locales, no, porque esas facultades sí las tenemos. Pero después una serie de detalles que tienen que ver con lo sanitario, que tienen que ver con facultades para, por ejemplo, regular todo lo que significa qué va a pasar con personas que en ese momento muestran signos de enfermedad. Yo diría que mientras más amplio sea las facultades que se le entregan al CERVEL, como son extraordinarias, es mejor. Yo lo haría también para, en el evento que el próximo año, tenemos 8 eventos electorales que si gana el apruebo, si no tenemos 6. No ¿Se tendríamos ni deberían replicar plebiscito. entonces todas estas medidas y estas atribuciones Deberían especiales, quedar, por lo menos para el próximo año? yo creo que debería quedar abierto eso, en los casos en que haya situaciones, ¿no es cierto?, de pandemia, situaciones explícitas como esto, que quedara regulado. Y también nos interesa que no nos dejen así sueltos, ¿no es cierto?, para hacer lo que quieran. No. El Estado de Derecho requiere mecanismos de segunda instancia, mecanismos que revisan, y ahí el Tribunal Calificador de Elecciones debiera también quedar con facultades para poder revisar las reclamaciones que la ciudadanía hiciera respecto de situaciones de decisiones que nosotros tomáramos. Nosotros somos humanos, como cualquiera, podemos cometer errores. Entonces es bueno que un órgano colegiado, como es el Tribunal Calificador de Elecciones, pudiera en su momento evaluar si lo que hicimos estuvo bien o mal. Eso hay que hacerlo, creo que eso hay que hacerlo luego, ya debemos resolverlo y vamos a seguir trabajando en las distintas áreas porque queremos asegurar un plebiscito que sea participativo. Esta decisión no tiene sentido si la toman muy pocas personas. Una decisión de este calibre, por lo que he dicho, me acuerdo siempre ahí, a nosotros nos gusta hablar, opinar, han aparecido expertos en todo durante nosotros nos restamos un poco, también lo comentaba contigo, Bárbara, nosotros quisimos trabajar a puerta cerrada, ventanas cerradas, sacar algunas conclusiones, estudiar a fondo, hablaban mucho, había mucho eco, y cuando hay mucho eco de repente nadie se entiende. Hoy día tenemos que empezar, y sí vamos a empezar una campaña de comunicación. Me llamaba mucho la atención a mí lo que fue un poco la frase en la transición española, tu voz es tu voto. A nosotros nos gusta hablar, que también el día 25 de octubre vayamos con gusto, con seguridad y con tranquilidad a votar, porque lo que se vota no es menor para los próximos 40 o 50 años del país. Ya, y para que este proceso sea exitoso, ¿cuál fue el protocolo que acordaron con el Ministerio de Salud? ¿Cuáles son las cosas principales? Bueno, yo diría que lo principal es que contempla en general todo el día del elector. Parte con lo que debemos nosotros considerar como medida de seguridad respecto a funcionarios nuestros, podríamos no haberlo hecho, pero nos interesó que quedara regulado para lo que es la distribución del material, la entrega de los materiales, la cadena de distribución hasta que llega al local de votación. Además, movilización, en ese caso, movilización segura para el personal, hay instalaciones amplias, obviamente mascarillas, todo lo que ya sabemos. En lo fundamental, el kit sanitario para nosotros es muy importante, un kit sanitario donde cada elector debiera ir, bueno, está la obligación ya establecida, con su respectiva mascarilla y su alcohol gel al 70%. Pero además un kit sanitario que va a contener mascarillas para los vocales, por ejemplo. KN95, escudos faciales
para los efectos de evitar, ¿no es cierto?, durante la conversación, que hayan partículas o gotículas, ¿no es cierto?, que puedan infectar. Alcohol gel al 70% para los miembros de mesa y los electores, ya lo decíamos, desinfectante, debiera habitualmente estarse desinfectando las distintas superficies con alcohol o cloro. Toallas húmedas para, también con alcohol al 70%, guantes de látex, que si bien no son recomendados por el Ministerio de Salud y por la OMS, porque igual uno si tiene el virus en el guante, se toca la membrana, pero es más bien para la manipulación de los votos, para la apertura de la urna, cintas adhesivas que nos permitan de alguna forma establecer y regular la distancia física. Ayer tuvimos un consejo directivo muy interesante, donde recibimos a 5 profesionales de la Universidad de Chile, de la Universidad de Arfibáñez, que son expertos, se reían ellos un poco, pero son expertos a evitar las aglomeraciones. Y han hecho un estudio y nos van a seguir apoyando precisamente para los efectos de evitar aglomeraciones. La experiencia muestra, y tuvimos la suerte nosotros de tener no solamente un observador en la elección de República Dominicana, Álvaro Castañón, que es secretario abogado del Consejo, sino que además quedó como jefe de misión adjunto. Y él nos decía que uno de los problemas que hubo en República Dominicana a la entrada y a la salida de los locales son las enormes aglomeraciones. Ese es un tema que probablemente estaba regulado, pero que no se aplica en la práctica. Por la costumbre, las personas son cariñosas, bueno, son caribeños. Entonces, además hay que tenerlo presente. Pero, por ejemplo, nos decía gráficamente, caminar por un local de votación era como caminar por un quirófano que había explotado, porque no habían tachos de basura con tapa y estaban los guantes usados, utilizaban las mascarillas botadas, y la gente caminaba. Entonces, son esas pequeñas cosas que nosotros hemos ido aprendiendo, no ¿Se solamente pensó, de la perdón que teoría, lo sino que de interrumpa, la porque práctica. ya nos queda muy poquito tiempo, se pensó en, Sí, por ejemplo, horarios diferenciados para adultos mayores, en algún momento se planteó que pudieran haber menos vocales de mesa? estamos pensando, ¿no es cierto? Estamos pensando, las mesas pueden funcionar con 3 personas y hasta 5. Ahí vamos a resolver ese tema y lo vamos a informar cuando tengamos la resolución. También respecto del tema de los horarios diferenciados, creo que eso ojalá pudiera funcionar, pero podemos fijar ahí algunos horarios indicativos. Vamos a establecer como causal de excusa para ser vocal el ser adulto mayor, ¿no es cierto?, estar en situación de riesgo, eso es más o menos obvio. Vamos a adoptar una serie de medidas que estamos estudiando y en su momento lo vamos a comunicar. Nosotros tenemos 60 días antes de la elección, donde en todas las radios de Chile, por ejemplo, tenemos 6 spots publicitarios de 40 segundos, donde vamos a estar dando esa información, pero además queremos conversar y conversamos con el Consejo Nacional de Televisión para tener espacio en televisión para una campaña netamente de educación cívica electoral, ya vamos a decir, respecto del plebiscito. Créame, Bárbara, que hemos estado muy encima de esto porque nos interesa que La gente que resulte lo mejor esté, posible. perdón que lo interrumpa, pero tenemos muchas dudas. La Sí, gente que no, esté sí, contagiada, sí, la gente que esté ¿no? contagiada, ¿se van a crear protocolos especiales también? ¿Se han planteado, por También, ejemplo, que puedan haber vocales de mesa que se han recuperado de COVID-19? sí, bueno, esa es una idea que dio el ministro París ayer, que vamos a analizar en la mesa que se creó, esta mesa sanitaria, donde va a estar el colegio médico. Yo me reúno la próxima semana con la doctora Isca Fiches, va a estar el epidemiólogo, el instituto que se dedica a este tema, va a estar la Cruz Roja, va a estar la OBS. Tenemos que resolverlo porque no es de fácil resolución. Uno dice, bueno, pero claro, pero ¿por qué distingue de repente, pone una mesa COVID y hay enfermos, hay otros enfermos que no pueden ir? ¿Y cómo le garantizan a los otros enfermos? Hay otras enfermedades contagiosas. Hay, eh, eh, tenemos que ver si hoy día no pueden ir al supermercado, no pueden salir a la calle, no pueden tener contacto al interior de la casa con el resto de la familia, porque ese día van a poder salir y van a poder votar en conjunto con nuestros 14 millones de personas, ojalá fuera todo el padrón a votar. No estoy diciendo que no lo vamos a hacer, porque nuestra tarea como servicio electoral es defender los derechos políticos, y en este caso el derecho humano, que tiene toda persona a participar en el gobierno, directamente en el gobierno de su país. Eso es lo que va a ocurrir ese día.
Y finalmente, usted nos planteó hace un tiempo que tienen una limitante para poder depurar estos padrones electorales que tienen miles de personas que ya definitivamente han fallecido, por ejemplo, o no han hecho el trámite. ¿Cómo va eso? ¿Se avanza en la Cámara? Se avanza en la Cámara y ahí tenemos la complicidad, diría yo, prácticamente de todos los integrantes transversalmente. Ahí tiene un rol muy importante Joana Pérez, que es la presidenta de la Comisión de Gobierno Interior. Ahí el proyecto que hay es excluir del padrón a las personas de más de 90 años que no tengan su cédula de identidad, que no hayan renovado cédula de identidad o pasaporte los últimos 11 años y que no hayan votado en las últimas 2 elecciones. Hay 152.000 personas en esa situación. Fíjese que tenemos 5.480 personas de más de 130 años que aparecen en el padrón, pero que aparecen como vivas en el registro civil. Si ese es el problema, la gente nos dice, pero no pueden preguntarle al registro civil. Si fuera tan fácil lo habríamos hecho, si podemos tener la cara, digamos. Pero evidentemente aquí lo que ocurre es que las personas están como vivas. Claudia Rau aparecía en el padrón. ¿Por qué? Falleció, hicimos un gran... Porque su inscripción fue en el registro de Viena y tuvimos que convocar y llamar y conseguir un certificado de defunción para los efectos de eliminarlo, porque es la única forma que tenemos de excluir a las personas que fallecen. Pero yo creo que si se apuran en esto, por eso que le digo que a la hora de las decisiones vamos a poder tener, ya en esta oportunidad no, porque el padrón ya está cerrado, pero tenemos 7, probablemente, si gana el apruebo, 7 eventos electorales más, donde se van a elegir todas las autoridades del país, además los gobernadores regionales por primera vez, y donde si gana la prueba vamos a tener simultáneamente un proceso constituyente. Estamos viviendo una fiesta de la democracia, por eso la pandemia no puede afectar a la democracia. Muchas gracias por haber conversado con nosotros, Patricia, que tengamos un muy buen día. Vamos a seguir muy atentos a todas las novedades. Bueno, muchas gracias para ustedes por la invitación. Que estén muy bien. Muchas gracias. Lo Buen dejamos día. invitados a que siga junto a nosotros revisando nuestros contenidos en emol.com.